Tu peor enemigo no es tu jefe, ni tu ex, ni esa gente que te jugó sucio. Eres tú mismo. Tú eres quien se pone las trabas, quien echa a perder sus propias oportunidades y quien rompe lo que con tanto esfuerzo levanta. Y lo más triste es que no te das cuenta. Prefieres creer que es que tienes una mala racha, que tienes mala suerte, que el mundo tiene algo contra ti o que la vida ha sido injusta. Pero la realidad es mucho más clara. Tú mismo te haces daño una y otra vez sin ni siquiera notarlo. Eres demasiado buena gente con quien no se lo gana. Le das de más a quien solo sabe pedir y pedir. Le echas la mano a quien nunca te la va a devolver. Y cuando te traicionan, te quedas frío como si no hubiera sido tú quien le dejó esa puerta abierta. Eres muy desprendido. Regalas tu plata, tu tiempo y tus ganas hasta que te quedas en cero. Y después te preguntas, ¿por qué me siento tan vacío? ¿Por qué nadie agradece lo que yo hago? Hablas más de la cuenta. Cuentas lo que vas a hacer antes de empezar. Compartes tus metas antes de lograrlas y luego todo se queda en la nada. Entonces vuelves otra vez y te preguntas, ¿por qué nada me sale bien? ¿O por qué todo se me arruina? Pero hoy trataré de explicarte punto a punto cómo te estás hundiendo tú solo, cómo eres tú, tu propio freno y cómo dejar de serlo. Porque mientras no veas esto, vas a seguir viviendo lo mismo. Armar algo, sabotearte, destruirlo y volver a empezar desde cero. Y si te sientes identificado, si sientes que siempre algo falla y terminas donde mismo, ponlo aquí abajo en los comentarios. Pon, desde hoy no volveré a hacerme de menos. Hoy vas a entender el porqué de todo esto. Hoy vas a ver cómo tú mismo te atacas y cómo empezar a protegerte de tus propias malas decisiones. Porque cuando dejas de ser tu peor enemigo y te vuelves tu mejor amigo, ahí es cuando todo empieza a mejorar. Primero, eres demasiado blando y eso te está pasando factura. No con todo el mundo, sino con quien no se lo merecen. Con los que te usan, te faltan al respeto y solo buscan sacar provecho. Y tú sabes bien quiénes son, pero sigues portándote bien con ellos. ¿Y por qué? Porque piensas que así te van a respetar, que te van a dar tu lugar o que si eres lo suficientemente atento al fin te tratarán con cariño, pero no es así. Portarte bien con quien te trata mal no los hace cambiar a ellos, solo te quitan las fuerzas a ti. Les estás enseñando que pueden pisotearte y que no pasa nada, pero siempre vas a estar ahí aguantando. Eso no es ser una buena persona, eso es tener miedo. Miedo a que se vayan, miedo a la soledad o miedo a que te digan que eres malo. Pero solo mira cómo estás. Eres atento y te tratan con la punta del pie. ¿Y qué ganaste? Nada. Al contrario, perdiste el respeto de los demás y el tuyo propio. Y lo peor es que no te detienes, no paras. Sigues siendo amable donde no deberías, porque no sabes cómo actuar de otra forma. Pero escucha bien, ser bueno con todo el mundo te vuelve invisible. La gente no respeta al que siempre dice que sí, al que perdona todo y al que aguanta lo que sea. Respetan a aquel que sí sabe poner las reglas, aquel que sabe decir no y aquel que no necesita andar de queda bien para sentirse importante. Porque cada vez que le sonríes a quien te maltrata te estás fallando a ti mismo. Prefieres que ellos estén cómodos antes de cuidar tu dignidad. Y esa falla te va amargando por dentro, te llena de coraje contra ellos, pero más contra ti, porque sabes que tendrías que poner un alto, pero no te atreves. Entonces, te da rabia ser tan flojo, tan buena gente, y no saber cómo defenderte. Y ese coraje que sientes contra ti es tu peor enemigo porque te deja quieto. Te hace creer que así naciste y que no hay otra manera, que no hay otra forma. Pero sí hay una salida. Deja de ser tan especial con quien no se lo gana. No seas grosero, no hay necesidad, pero solo pon los límites. Respétate
Y deja de fallarte a ti mismo por intentar retener a gente que no te da su lugar. Quien de verdad te valore va a respetar tus límites. Y los que no, que se vayan, que se marchen. Y eso es justo lo que tú necesitas. Que se largue la gente que solo está ahí para estirar la mano. Mientras quieras quedar bien con todos, nunca vas a saber quién está realmente contigo de corazón y quién solo está por el interés. Deja de portarte así por miedo. Sé amable porque quieres y con quien se lo gane, con quien te trate igual. Al resto, trátalos con indiferencia. No seas malo, solamente necesitas ser neutral. No son importantes en tu vida. No desperdicies tus ganas ni tu tiempo en ellos. Eso no te hace una mala persona, te hace alguien con carácter. Los límites no son para encerrarte, son puertas que tú decides a quién abrirles. Segundo, eres demasiado regalado con lo tuyo y eso te está dejando seco. Das tu dinero al primero que te lo pide, tu tiempo a cualquiera y tu ayuda a quien sea sin pensarlo dos veces. Te quedas sin nada porque das más de lo que puedes y nadie te da nada de vuelta. Esa gente no te pide el favor, te lo está exigiendo. No te dan las gracias, se sienten con el derecho. No valoran nada porque ya los acostumbraste a que siempre les vas a resolver la vida. Entonces, te exprimen hasta que ya no pueden más. Y cuando tú necesitas un favor, cuando tú eres el que estás en las malas, no aparece nadie. Solo te dan excusas o se desaparecen. Pero tú te callas y no te quejas porque según tú, diste sin esperar nada. Así que te la aguantas. Pero por dentro estás que explotas porque en realidad sí esperabas que valoraran tu esfuerzo y que estuvieran ahí para ti. Pero ¿sabes por qué no están? Porque nunca hubo una amistad real. Solo te usaron. Ellos pedían y tú dabas. Ese era el trato. Y eso acabó contigo. Porque diste cosas que tú mismo necesitabas y las perdiste. Y luego te da rabia con ellos por aprovechados y contigo por ser un dejado. Si este mensaje te está llegando al alma y sientes de que es hora de despertar, suscríbete al canal ahora mismo. Es la mejor forma de apoyar este trabajo que hago. Y por favor, comenta aquí abajo. Si estás viviendo algo así hoy en día, leer tu historia, estoy seguro que nos va a ayudar a todos. Pero bueno, sigues ahí, porque piensas que si dejas de ayudar, vas a perder tu esencia. Sientes que tu valor depende de cuánto sirves a los demás. Así que sigues regalándote, aunque te duela y te destruya. Entiende esto. Dar sin medida no es ser un santo, es hacerse daño a uno mismo. Das porque te da miedo que si no lo haces, ya no te van a querer ni a necesitar. Pero la verdad es que ya no te valoran, solo te están agarrando la bajada. Valorar es cuidar y agradecer. Usar es solo pedir y exigir. Y a ti ya te están usando porque tú no sabes poner un alto. Tienes que frenar, tienes que ser más selectivo. Ayuda solo a quien de verdad lo aprecia y quien hace algo con esa ayuda. No le resuelvas la vida al que siempre tiene el mismo problema, porque no quiere esforzarse. Ayudar a quien no quiere salir adelante no es ser generoso, es criar parásitos. Esa gente nunca va a aprender a valerse por sí misma mientras tú le hagas todo el trabajo. Así que deja de ser tan desprendido con todo el mundo. Ten un poco de criterio, que la gente se gane tu apoyo. Esto no es ser un tacaño ni un egoísta, es saber cuidarse. Si te gastas todo en los demás, luego no vas a tener ni para ayudarte a ti mismo. Debes dar cuando te sobre, no cuando te haga falta. Da porque quieres, no porque te sientas obligado. El que no valore tu ayuda, que aprenda a solucionar sus problemas por su cuenta. Tercero, hablas de más sobre lo que quieres hacer y terminas arruinándolo todo antes de tiempo. Tienes una gran idea o un sueño y lo primero que haces es ir de lengua larga con todo el mundo. A los amigos, a los primos, a los tíos, a cualquier conocido. Y el proyecto se muere
antes de que pongas el primer ladrillo. ¿Y sabes por qué? Porque al contarlo, tu cerebro siente la misma alegría que si ya lo hubieras logrado. Hablar de tus metas solamente te da un premio falso sin haber trabajado en nada. Entonces, tu mente se relaja tanto y ya no tiene ganas de esforzarse porque ya sintió ese éxito. Pero hay algo peor. Al contar tus planes, dejas de que otros vengan y opinen y casi siempre te van a decir las cosas feas. Y créeme, no siempre lo hacen por maldad, sino porque ellos tienen sus propios miedos y te los pasan a ti. Te dicen, eso está muy duro, no creo que pegue. Mira, mejor quédate donde estás. Y esas palabras son como veneno. Te llenan de dudas y terminas matando tu idea. Además, te echas una carga encima porque todos saben lo que vas a hacer y te van a estar preguntando. Esa presión te tumba, te destruye, porque sientes que si fallas vas a quedar mal con todo el mundo. Entonces, por miedo, por temor, por nervios, mejor te quedas quieto y dices que vas a esperar un momento ideal. Pero ese momento nunca llega y tu sueño se queda en puras pláticas, en puro bla 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 de café. Nunca haces ni logras nada porque te gastas las ganas hablando en lugar de actuando. Los que de verdad logran cosas grandes no andan de presumidos, trabajan calladitos, le echan ganas cuando nadie los ve y aparecen cuando ya tienen el triunfo en la mano, no antes. Saben que hablar es muy fácil, pero cumplir es lo que al final cuenta. Tus sueños, recuerda esto, tus sueños son solamente tuyos. No necesitas que nadie te diga que están bien, así que guárdatelos, protégelos como un tesoro. Ya habrá tiempo de presumir cuando sean una realidad y cuando nadie pueda echarte abajo el proyecto con sus comentarios. Antes de eso, mira, boca cerrada y manos a la obra. Cada minuto que pasas explicando qué vas a hacer es un minuto que pierdes haciéndolo. Así que enfócate. Así que deja de hablar y empieza a trabajar por tu cuenta, sin anuncios, sin publicaciones. Solo tú y tu esfuerzo. Y eso es todo. Y cuando ya tengas el resultado, ahí sí. Ahí vas con todo el mundo para que vean lo que hiciste. El plan es solo una promesa. El resultado, esa es la verdad. Y la verdad calla bocas. Además, cuando hablas de más, despiertas envidias. Hay gente que, aunque no lo diga, no quiere verte progresar. Protege tus ideas, trabaja en la sombra y sal a la luz cuando ya hayas ganado. Esa es la clave para que las cosas te salgan bien. ¿Te ha pasado que cuentas algo con mucha ilusión y de repente se te quitan las ganas de hacerlo? Bueno, suscríbete si quieres aprender a manejar tu energía y cuéntanos tu caso en los comentarios, que aquí también estamos para aprender. Ahora bien, tienes que entender por qué haces todo esto. Porque eres tu propio enemigo. Y no porque seas tonto, sino porque tienes miedo. Miedo a que te vaya bien. Miedo a fallar. Miedo a que las cosas cambien. Portarte bien con todos te hace sentir seguro. Sientes que si todos te necesitan, entonces vales algo. Y esa idea te ha estado hundiendo. Ser el salvador de todos es como que te da un lugar en el mundo, pero te deja sin nada para ti. Hablar de tus planes te protege de la acción, porque mientras solo platicas, no te arriesgas a fallar. El fracaso solo llega cuando uno se lanza, y como te da miedo lanzarte, entonces prefieres quedarte en solo pura plática. Pero la verdad es que tu miedo te está haciendo más daño que cualquier error que pudieras cometer. Sobrevivir con miedo, créeme, eso no es vida. Vivir de verdad significa arriesgarse, poner límites y dejar de ser el tapete de los demás. Tú no estás viviendo, solo estás tratando de que no te rechacen o de que no te duela nada, pero ya te está doliendo. Te duele ver cómo te usan, cómo estás de vacío y cómo tus sueños no avanzan. Estás eligiendo el dolor de arrepentirte y de quedarte estancado. Ese dolor es más feo porque no se quita nunca. El dolor de arriesgarse es fuerte,
pero se pasa rápido y te deja más fuerte. Ahora, este es el momento de decidir cuál es el dolor que quieres. ¿El de crecer o el de quedarte ahí, igualito? Te autosaboteas porque muy en el fondo crees que no te mereces cosas buenas. Piensas que si te va bien, algo malo va a pasar después. Por eso te quedas en lo chiquito, porque ahí es donde no pasa nada. Pero ahí tampoco eres feliz. Tienes que cambiar ese chip. Tú mereces que te vaya bien y no tienes que pagarle nada a nadie por ser feliz. Esas son mentiras que te creíste para no salir de tu zona de confort. Pero esas mentiras te tienen preso. Ahora, ¿cómo podemos parar esto? Te daré unas claves que quizás te puedan ayudar. Primero, date cuenta de cómo te estás haciendo daño. Así que, toma un papel y un lápiz y anótalo. Pon los nombres. ¿A quién le estás aguantando desplantes? ¿A quién le das todo sin que te lo pida? ¿Qué planes echaste a perder por andar de lengua larga? Míralo de frente, aunque duela. Segundo, decídete de una vez. Ya no vas a ser el buena gente con quien te trate mal. No es una frase para el espejo, es una orden para tu vida. Si esa persona te busca, no corras. Si te pide algo, dile que no. Si te falta el respeto, solo date la vuelta y vete. No des explicaciones. Tus actos son tu defensa. Número 3. Deja de regalarte a quien no se lo merece. Corta por lo sano desde hoy. A ese que solo te pide y nunca aporta, que se busque a otro. Ya no des más plata. Ya no más favores. Si preguntan por qué cambiaste, diles que ya no puedes y punto. Número 4. Tus planes son secretos. Ni a tu mejor amigo. Número 5. Cambia esas mañas. En lugar de decir sí a todo, aprende a decir voy a pensarlo. Número 6. Aguanta la incomodidad. Te vas a sentir mal o culpable al principio, pero eso es normal. Solamente estás rompiendo una costumbre de muchos años. Pero no te eches para atrás. Número 7. Festeja tus logros. Si hoy dijiste que no, aún aprovechado, felicidades. Eso te da fuerzas para seguir. Ojo aquí. Si quieres más consejos prácticos para tomar las riendas de tu vida, tienes que suscribirte. Y si hoy te sentiste valiente y pusiste un límite, escríbelo aquí abajo. Queremos celebrar contigo. Mucha gente se va a enojar cuando vean que ya no se pueden aprovechar de ti. Y qué bueno. Su rabia es la señal de que lo estás haciendo muy bien. Los que de verdad te quieren se van a quedar y te van a respetar más. Pero esto, créeme, no es de un día, es de siempre. Todos los días tienes que decir, hoy no me voy a dejar pisotear. Con el tiempo, esto se va a volver parte de ti. Cuando dejas de ser tu enemigo, te das cuenta de que tienes mucha fuerza guardada. Toda esa energía que gastabas en quedar bien con gente que no vale la pena, ahora la puedes usar en tus cosas. Imagina lo lejos que vas a llegar si usas todas esas ganas en ti mismo. Esa es la diferencia entre los que triunfan y los que se quedan mirando. Mandarte a ti mismo no es ser amargado, es ser libre. Ya no vas a decidir por miedo o por lo que digan los demás. Vas a decidir porque tú lo quieres. Y ese es el verdadero poder. Conócete bien. Fíjate cuando te dan ganas de sabotearte y detente. Haz una pausa. En ese segundo es donde tú decides si sigues siendo el de antes o si te vuelves alguien nuevo. Para terminar, sé tu mejor apoyo. Cuídate, oriéntate y date ánimos. Trátate con el mismo cariño que tratarías a tu hijo o a alguien que amas mucho. Si alguien lo molesta, tú saltas a defenderlo. Bueno, haz lo mismo por ti. Invierte en ti. Lee, aprende, mejora.
Háblate con respeto. Deja de decirte que eres un fracasado. Si te equivocas, perdónate. Aprende y sigue adelante. Protege tu tranquilidad como si fuera oro, porque en realidad lo es. No dejes que cualquiera venga a quitarte la paz. Cumple lo que te prometes a ti mismo para que vuelvas a confiar en ti. Ser tu mejor aliado no es ser presumido, es algo necesario. Si tú no estás bien, no puedes ayudar a nadie. Así que cuidarte es la mejor forma de poder ayudar a los demás después, pero desde un lugar sano. Recuerda, tú eres la única persona que va a estar contigo desde que naces hasta que mueres. Así que más vale llevarte bien contigo mismo. Si eres tu aliado, vas a vivir tranquilo. La paz es saber que tú estás de tu parte. Deja de ser tu peor enemigo. Vuélvete tu mejor apoyo y vas a ver cómo todo a tu alrededor empieza a cambiar para mejor. Porque cuando tú estás contigo, nadie te para, ni siquiera tú mismo.